Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos? El Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por el día que nos da de poder estar aquí en esta tarde, ya tarde, alabando, exaltando y bendiciendo su precioso nombre. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar como iglesia juntos adorándole y después de este tiempo de cantos, después de que hemos despedido a nuestros pequeños, me gustaría que por favor juntos como iglesia buscáramos en nuestra Biblia la primera carta de Juan, capítulo 1, y vamos a darle lectura de los versículos del 5 al 10 y seguimos en el capítulo 2 del 1 al 6. ¿Les parece? Por favor, busquen en sus Biblias esta cita. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y mientras buscan ahí en su Biblia, les recordamos que estamos en este año con el énfasis de identidad. Y estamos hablando de la identidad como creyente y también de la identidad como iglesia. Así es que dice la palabra de nuestro Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Señor, te damos gracias en esta mañana, ya tarde, Señor. Permítenos alabar, exaltar tu precioso nombre ahora a través del mensaje. Señor, úsanos, que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para darte honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Les seguimos recordando, mis amados hermanos, que estamos en el énfasis de identidad, ¿sale? Y estamos predicando en este tiempo sobre la identidad del creyente y seguimos con la carta del Evangelio de Juan, recordando un poco lo que vimos hace 8 días sobre esta carta. Recuerden que el apóstol Juan está escribiendo esta carta con el propósito de darle seguridad a aquellos creyentes que están luchando en contra de las herejías de aquellos que estuvieron dentro de la iglesia, pero que nunca abandonaron sus prácticas y sus pensamientos, ya sea griegos y prácticas que que tienen que ver en contra de la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces, les recuerdo que hace 8 días cuando hablamos acerca de este tema, hablamos que estaba apareciendo el gnosticismo, el docetismo. ¿Esto qué significa? Sí, que había una negación completa sobre la encarnación de Cristo y que eso estaba afectando, era una herejía que afectaba a la iglesia en ese tiempo. Ahora, mis amados hermanos, vamos a continuar con este mensaje y mira, el Evangelio de Juan, te decía, está escrito para el lector para darle paz, pero también escribe Juan este mensaje para confrontar al lector y que el lector, si está siendo contaminado por estas herejías y en su pensamiento está diluyendo el mensaje, el lector pueda darse cuenta si está o no viviendo el evangelio, si está o no teniendo una transformación en su vida, en su pensamiento y en su corazón. Y entramos, mis amados hermanos, de lleno al mensaje de esta mañana. Es la segunda parte del evangelio, un mensaje
verdadero. Seguimos con la segunda parte del Evangelio, un mensaje verdadero. ¿Y por qué el Evangelio, mis amados hermanos, es un mensaje verdadero? Pues dice el apóstol Juan en los versículos 6, 8 y 10, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Sale? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. El Evangelio, un mensaje verdadero, es un mensaje verdadero, punto número uno, mi amado hermano, porque confronta nuestra manera de vivir. El mensaje es un evangelio verdadero, ¿no? Este evangelio es un mensaje verdadero porque confronta nuestra manera de vivir. Vemos en estos tres pasajes algo importante y muy repetitivo, pero si vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Sale? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si afirmamos que no hemos pecado, le hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Tres cosas que estaba el apóstol Pablo, el apóstol Juan atendiendo en este punto eran tres herejías que se estaban promoviendo. La primera, no tenía que ver con la doble moral. Versículo 6. Versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Qué tiene que ver esto, mi amado hermano? Un creyente, aquel que ha tenido un encuentro verdadero y poderoso con el Señor y que practica el mensaje del Evangelio, tiene que vivir conforme a lo que en las Escrituras, el mensaje del Evangelio está plasmado, ¿no? Pues sí, había una afirmación, pues tenemos relación con Dios, conocemos a Dios, pero si no vivían como el Señor les había mandado a vivir, entonces caían en una mentira y no ponían la práctica. Esta es la doble moral. Cuando nosotros creemos y nosotros decimos, pues yo tengo comunión con el Señor, pero no tengo nada que ver en mi práctica con las enseñanzas de la palabra, estoy viviendo una doble moral. Si solamente yo confieso a Cristo con mi boca, pero con mis hechos dicen otra cosa, estoy viviendo una doble moral. Si yo digo que le conozco y tengo comunión con Él, pero estoy practicando finalmente los deseos de la carne, no tiene nada que ver con el mensaje. Esto es una doble moral. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. La doble moral está tan latente hoy en día que cualquiera dice amar a Cristo, cualquiera dice seguir a Cristo, pero que sus hechos son totalmente oscuros, viven en una mentira, no practican la verdad. Juan es directo con esto. O sea, Juan sí habla de un cambio. Juan remarca más bien el cambio en el creyente. También lo hace el apóstol Pablo. Pero Juan en esto es directo. Si tú dices tener una relación con Cristo, pero tus hechos no tienen nada que ver con Cristo, mientes. Eres un mentiroso y no pones en práctica la verdad. Cuidado, mis amados hermanos, en vivir en una doble moral, porque esto no tiene nada que ver con el Evangelio, un mensaje verdadero. El Evangelio, que es un mensaje verdadero, nos confronta directamente en nuestra manera de vivir. Segunda parte con esto, mis amados hermanos, dice el versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Qué tiene que ver con esto? La negación, mi amado hermano, la negación del pecado. Había gente en este tiempo con el Evangelio, Juan, que negaban, decían que no tenían pecado, que ellos no se mezclaban y no eran contaminados. Esa es una vil mentira, mi amado hermano. ¿Cómo puede ser posible que alguien diga que no tiene pecado? Hay gente que todavía hoy en día plasma esta mentira, la negación de su pecado. Yo no me he contaminado, yo soy santo. ¿Por qué? Porque piensan que solamente pecar es robar, asesinar, adulterar. No, 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 no. No nada más es eso. El pecado son cosas aún, podríamos decir, no tan significativas, que no dañan la moral. Sí, sí dañan tu moral.
si vives en la mentira, sí dañas tu moral, si vives en el orgullo, eso tiene también que ver con el pecado. Pero lamentablemente hay gente que dice ya no contaminarse. No, ya no, yo no tengo pecado. Yo no estoy atado a nada que tenga que ver con esto. La negación al pecado nos hace ciegos y guías de otros ciegos. No, no, yo no tengo, no, a mí no, no, eso es para otro hermano, eso es para el que está allá, está mal, es para ese que se ve claramente su pecado. Hermanos, tengamos mucho cuidado. El Evangelio confronta. Si tú no estás siendo confrontado con tu manera de vivir, entonces déjame decirte, no sé qué estés leyendo, no sé en quién estés teniendo relación en cuestión espiritual. Pero cuando uno tiene una relación con Cristo, una relación con el Evangelio, entonces uno puede darse cuenta que no podemos decir que no tenemos pecado. Todo lo contrario, no siempre acercarnos a las Escrituras nos refleja que nosotros somos pecadores, pero que a través de Cristo tenemos su perdón, pero que constantemente yo tengo que acercarme a Él para reconocer esta gran verdad. No que sin Él yo soy un pecador, pero a través de Él yo recibo perdón. Y otra parte, mi amado hermano, que se estaba manejando otra mentira. En esta parte hablamos la doble moral, hablamos la negación del pecado y hablamos del engaño. Dice el versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar como por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Esto es duro, esto es fuerte. Te digo que Juan confronta directamente esta situación. Le hacemos pasar por mentiroso. Imagínate pasar por mentiroso a Dios. ¿No? Esto sí tiene que ver con un asunto de que su palabra no habita en nosotros. Había en ese tiempo gente que negaba totalmente que ellos no solamente que no tenían pecado, sino que jamás habían pecado. No hemos pecado nunca. Ese era su mensaje, su herejía, cuando la Biblia nos dice completamente que somos pecadores, que nacemos con pecado, ¿no? Entonces, el engaño, el no querer reconocer, nos arrastra por el mundo. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído, Dios nos ha hablado y cuando se trata de reconocer nuestro pecado, nos engañamos? Creemos que estamos bien con Dios, creemos que tenemos una buena comunión con Dios y que nos podemos acercar con Él a pesar de haber pecado. Cuidado, ¿no? El verdadero evangelio, el apóstol Juan nos deja claro que nos confronta y aquí estamos viendo esta confrontación a través de la carta del apóstol Juan. Si digo que yo no he pecado, hago pasar por mentiroso a Dios y su palabra no habita en mí. Cuidado cuando decimos que no hemos pecado, cuidado cuando estamos en pecado y lo estamos ignorando, cuidado porque entonces su palabra no habita en nosotros. El Evangelio es un mensaje verdadero, mi amado hermano, porque confronta directamente nuestra manera de vivir. Todo aquel que tiene un encuentro con Cristo, todo aquel que se mantiene buscando a Cristo a través de las Escrituras, se va a dar cuenta que día a día tenemos una confrontación con nuestra manera de vivir, que día a día necesitamos de Él, que necesitamos depender de Él, que necesitamos una transformación de Él, que yo no puedo decirme que ya soy perfecto, yo no puedo decirme que no tengo pecado, si cada vez que yo leo su palabra me doy cuenta que no merecía su perdón, que yo merecía su castigo, pero que a través de Cristo Él me dio salvación. Mi amado hermano, meditemos en esta parte. El Evangelio es un mensaje verdadero porque confronta nuestra manera de vivir. El Evangelio siempre va a dejar en claro, va a marcar lo que es el pecado y nos va a dejar en claro lo que tenemos que hacer. ¿Va? Vamos al siguiente punto. Punto número 2, mis amados hermanos. El Evangelio, un mensaje verdadero. El Evangelio es un mensaje verdadero. ¿Por qué? Porque nos lleva a vivir en santidad. El Evangelio nos lleva a vivir en santidad. Mi amado hermano, escúchalo bien, nos lleva a vivir en santidad. Nos aparta
Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Fuimos escogidos y apartados para el servicio de Dios, apartados del pecado. El evangelio es un mensaje verdadero, porque acabo de decir en el punto número 2, porque nos lleva a vivir en santidad. Pero, dice versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz, ¿quién es la luz? Para Juan, la luz es Cristo. Vino a alumbrar la oscuridad, vino a disipar las tinieblas, dice su evangelio. ¿No? Vivimos en la luz. Si nosotros vivimos en la luz, así como Él está en la luz, pues tendremos una comunión con el Padre, con el Hijo y con su iglesia. ¿No? Y en esa comunión, mi amado hermano, se manifiesta su santidad, porque ha sido la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado. Ha sido Cristo quien nos ha tomado con su sacrificio y nos ha apartado para que vivamos en santidad. Es importante la santidad, mi amado hermano. ¿Para qué? Para manifestar el carácter de Cristo, para vivir como Cristo. ¿No? Es importante la santidad para enfrentar este mundo sin Cristo. Es importante, mi amado hermano, vivir en santidad para permanecer firme ante las luchas en este mundo. Pero pastor, ¿qué va a pasar si nosotros hemos pecado? ¿Qué va a pasar, pastor, si nosotros nos hemos caído? Estamos hablando de vivir en santidad, no en tener una vida en perfección. Solamente eso es cuando Cristo venga, entonces sí, viviremos completamente libres del pecado, pero por el momento nos toca luchar. Si yo peco, si yo caigo, me levanto y no levantarme hablando literalmente de una caída, sino que si yo peco, busco directamente su rostro, busco su presencia. Y dice el versículo 9, vamos para allá, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto es llevarnos a vivir en santidad. Esta parte, mi amado hermano, necesito que tú la guardes en tu corazón. No hay forma de podernos deshacer del pecado si no creemos en Cristo. Pero tampoco hay forma de quitarnos el lastre de pecado, como decía el apóstol Pablo, si no confesamos nuestro pecado, como lo dice el apóstol Juan. Si yo, mi amado hermano, si tú, si yo hemos caído, hemos pecado y guardamos silencio y no confesamos, no decimos nada, es seguro que estaremos viviendo, mi amado hermano, como lo vimos en el punto número 1, en una doble moral que nos va a llevar cada día a apartarnos de Cristo. Pero su palabra dice, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, este acto nos permite seguir en comunión, en un acercamiento con Cristo. Fíjate lo que hizo Cristo en su sacrificio. Nos limpió y nos hizo santos para tener comunión con Él y con su iglesia. Cuando nosotros pecamos, no perdemos este sello de santidad, pero sí ensuciamos el nombre de Cristo, si ensuciamos el nombre de su iglesia, si dejamos en mal su precioso y hermoso nombre, cuando no queremos vivir en santidad, cuando estamos más clavados, cuando estamos más aprensados en nuestros deseos de la carne, cuando nosotros nos desbordamos en nuestros deseos de la carne. No, mi amado hermano, no podemos en este punto, en este tiempo y hablando en la identidad, no podemos vivir en el pecado si ya hemos creído en Cristo. Aquí es bien importante que tú y yo reflexionemos y que, mi amado hermano, si si tú estás batallando con tu vida, estás batallando también con el pecado, pero estás batallando, ¿en qué manera? Estás batallando, uno, en que tú quieres dejar este pecado y no sabes cómo.
Pues su palabra dice a través del Evangelio de Juan, ve y corre y confiesa ese pecado con Cristo, porque Él te perdonará, te limpiará de toda maldad. Pero también en la carta de Santiago encontramos que dice, confiesen sus pecados unos a otros. Eso es bien importante. Una vez que hemos ido con Cristo, le hemos pedido perdón y Él nos ha limpiado. Busca una persona madura en la fe para que puedas compartir con esta persona tus luchas y que juntos estén orando. Una persona madura, la persona madura te ayudará, orará, te confrontará. Una persona que no es madura te solapará el pecado, manchará el nombre de Cristo, ¿no? Y no, a una persona que se mantiene en pecado no desea vivir en santidad. El Evangelio, mi amado hermano, que es un mensaje verdadero, nos confronta a que llevemos una vida de santidad, una vida que estemos apartados de la oscuridad y que vayamos a la luz admirable que es Cristo. Que nuestra propia vida no contamine de tinieblas, sino que llegue con el Evangelio, llene con la luz de Cristo, con este mensaje que hemos aprendido, alumbre el corazón de aquellos que están perdidos. Necesitamos, mi amado hermano, urgentemente retomar esta palabra y esta práctica, vivir en santidad. Nos estamos acostumbrando en este tiempo a vivir y a adorar a Dios con mis pecados encima, con mis problemas en cuestión morales encima. Mi amado hermano, eso no tiene nada que ver con Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Por eso es importante que nosotros reflexionemos y que aprendamos nuevamente a recordar que el verdadero evangelio, ¿no? Este que es un mensaje verdadero, nos lleva a un cambio de vida, de pensamiento y de corazón, porque hemos creído en Cristo. Así es que, mi amado hermano, hasta este punto, este tiempo, nosotros hemos escuchado que efectivamente el Evangelio es confrontador. Hasta ahorita, en este momento, en estos dos puntos, nos damos cuenta que el Evangelio sí demanda de un cambio y de una práctica que honre a nuestro Dios. Fíjate cómo sigue diciendo en esta parte del capítulo 2, mis queridos hermanos o mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. No pequen, es lo que dice el apóstol Juan. Les escribo esto para que no pequen y si pecan, confiesen sus pecados. Porque tenemos, dice este pasaje continúa, si pecamos, si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por todo el mundo. Mi amado hermano, aquí está la solución para Juan. Para Juan no hay vuelta de hoja. Oye, pecaste, arrepiéntete. Oye, estás en pecado, ve y confiesa tu pecado con Cristo. Pero no digas que no tienes porque le haces pasar a Cristo, a Dios como mentiroso. No digas que no tienes porque solamente tú te mientes. Se trata de vivir en santidad, acercándonos constantemente a la luz de Cristo. Mi amado hermano, ten cuidado, porque las tinieblas en un tiempo llegan para muchos ser cómodas, ¿no? Llegan para algunos tener más amor por las tinieblas que por su luz. Y lo vimos en el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se acercó, cuando la luz llegó, dice en el Evangelio de Juan, el capítulo número 1, sigue diciendo, capítulo 3, perdón, en adelante, después del versículo 17, que cuando se mostró la luz, cuando vieron la luz y vieron que sus hechos eran perversos, prefirieron las tinieblas a la luz. Mi amado hermano, si nosotros estamos prefiriendo las tinieblas a la luz, algo está mal, no en el mensaje, algo está mal en mi relación con Cristo. Si yo no deseo la santidad, no está mal su palabra, algo anda mal en mi pensamiento, en mi corazón y en mi vida, porque el verdadero mensaje nos confronta a llevar una vida en santidad. Punto número 3, mi amado hermano, y con esto vamos a terminar. El Evangelio, un mensaje verdadero que nos lleva a obedecer a Dios.
Por eso es un mensaje verdadero. Ya vimos que el mensaje verdadero, dijimos en el punto número 1, nos confronta con nuestra manera de vivir. Punto número 2, nos lleva a vivir en santidad. Y punto número 3, el Evangelio, un mensaje verdadero, nos lleva a obedecer a Dios. ¿Cómo sabemos, dice el versículo 3 del capítulo 2, cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. El Evangelio, un mensaje verdadero. ¿Por qué es un mensaje verdadero? Porque nos lleva a obedecer a Dios. ¿Quieres en esta parte darte respuesta si tantas veces has preguntándote, ¿soy un cristiano verdadero? ¿De verdad soy un cristiano? Bueno, Juan deja claro. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Es la única manera, mi amado hermano, que el apóstol Juan está plasmando para los creyentes de ese tiempo y para este tiempo. ¿Quieres saber si tú estás siendo un cristiano de verdad? Si obedeces a Cristo, entonces estás conociendo a Cristo. Este es el sello de un cristiano verdadero, el que obedece a su maestro, el que obedece a su Señor, el que obedece a su Dios. La obediencia es el reflejo del conocimiento. La obediencia es el reflejo de lo que yo conozco. Si yo conozco a Cristo, vivo como Cristo. Así es, hermano. ¿Por qué a veces nos queremos complicar tanto? El que conoce a Cristo, vive como Cristo, obedece a Cristo, comparte de Cristo. Así es de sencillo, ¿no? Nos complicamos a veces tanto de, bueno, si hago lo bueno, hago lo malo, si esto es correcto, esto no es correcto. Tan práctico y sencillo. Yo tengo una relación a través de su palabra. Entonces yo reflejo su palabra porque obedezco sus mandamientos. El que dice, el versículo 4 deja claro, el que dice y afirma que lo conoce, pero no obedece, otra vez regresamos a esta parte del punto número 1. No, es un mentiroso y no tiene la verdad. Es aquí de importante, mi amado hermano, que no podemos decirle a Cristo, Señor, si yo no me sujeto a Él. Si yo le digo Señor y no le obedezco, no es mi Señor. En esta parte vemos, no hay más, es claro. ¿Qué más podemos decir? ¿O qué más podemos tratar de sacar? Si dice, ¿quieres saber si conoce a Dios? Obedece sus mandamientos. El que obedece sus mandamientos, ese lo conoce. El que no, es un mentiroso. Y esto es importante que nosotros entonces entendamos que si nosotros decimos que creemos en Cristo, pero no vivimos de Cristo, si nosotros creemos estar en Cristo, pero lo único que hay en mí, mi amado hermano, sigue siendo tinieblas, entonces no le he conocido. Y por lo tanto, el Evangelio de Juan dice que es un mentiroso. Esto es duro. Esto es duro, porque podemos mantener una vida completa mintiéndonos a nosotros mismos. No es un mentiroso porque hacia Dios, porque Dios conoce su corazón. Es un mentiroso con la iglesia. Es un mentiroso consigo mismo. Este mensaje es duro, hermanos. Tiene que ver directamente con nuestra identidad, tiene que ver directamente con lo que el apóstol Juan plasmó. Es un mensaje duro, pero fíjate, es tan duro que quiere darle seguridad a sus lectores. Si estás siguiendo a Cristo, obedeces, tienes un cambio, eres diferente. Si no estás siguiendo a Cristo, ponte a cuentas con Cristo. Ve y confiesa tu pecado. Ve y vive en santidad. Ve y obedece a Cristo. Esto es importante para estos tiempos. Un evangelio es un mensaje verdadero porque nos lleva a obedecer a Dios.
Así es en el cielo, dicen que así se deletrea, ¿no? En esta parte cuando es seguir a Cristo, seguir a Dios, obedecer. El que obedece, mi amado hermano, lleva a cabo su palabra. Vamos a terminar con esto. ¿Cuál es nuestro reto? Dice el versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Punto. Así termina el Evangelio de Juan en el versículo 6, en esta parte, atendiendo esta situación, atendiendo este problema. Ese es nuestro reto, no hay más. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. No dice, hay oportunidad para poder decir si hoy pude o mañana no. No, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Porque el que permanece en mí lleva mucho fruto. Ese es el resultado de la obediencia. Fruto, fruto en mi vida, los frutos del Espíritu. Eso anuncia a Cristo, proclama al Rey, mi manera de vivir, mi identidad en Cristo. Mi amado hermano, nosotros como creyentes debemos enfocarnos en trabajar con nuestra identidad. Somos representantes del reino celestial. Si afirmamos que pertenecemos a Él, que permanecemos en Él, debemos de vivir como Él vivió. Y eso es posible a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que podemos vivir en santidad, que podemos llevar a cabo la obediencia, que podemos en esta parte, llamado hermano, cambiar de actitud porque su palabra nos confronta. Nuestro reto, vivamos como Él vivió. No es imposible. Cuando tenemos su palabra y cuando reconocemos nuestro pecado, entonces nos acercamos a Él y le pedimos que nos limpie porque queremos parecernos mucho más a Él cada día. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde, Dios, por la oportunidad que tú nos has dado de poder escuchar tu mensaje. Gracias, Dios, porque de verdad entendemos, comprendemos que, Padre, el Evangelio es un mensaje verdadero porque confronta nuestra manera de vivir, porque efectivamente no nos va a dejar vivir en el pecado. El mensaje, el Evangelio es el mensaje verdadero porque nos confronta, nos dice, eh, es el reflejo de lo que estamos haciendo. No podemos vivir en una doble moral, no podemos vivir en el engaño, no podemos vivir en la negación del pecado. Y eso, tu palabra que es poderosa, Dios, nos dice claramente esto. Padre, permítenos vivir en santidad. Ayúdanos, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente. Permítenos, Dios, poner en práctica la confesión. Que eso, Padre, nos permite acercarnos a ti día a día y permitir, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, por favor, a tener una vida en obediencia a ti. Si queremos saber si estamos, Señor, siguiendo el camino correcto, si queremos saber si estamos siendo cristianos verdaderos, se refleja nuestra obediencia a ti, de tu palabra, de tus principios. Ayúdanos. Señor, por favor, te necesitamos, porque Padre, es nuestro deseo en este tiempo vivir como tú viviste. Por favor, ponos en tus manos, Dios, y rogamos que tú seas con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por este tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente. Si el Señor lo permite, nos estamos viendo dentro de 8 días o aquellos que se conectan los jueves en el tiempo de oración, nos estamos viendo
Me despido, les mandamos un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.